Hola, ¿qué tal? Volvemos con Kingdom Come Deliverance. En el vídeo anterior, estuvimos por la noche intentando robar el anillo de plata para los refugiados de Skalice. Al final lo conseguimos y se lo entregamos ya a los mendigos para que, puedan tener una vida un poco más digna. Y para hoy tenía pensado algo un tanto especial, ya que quería hacer el DLC de la historia de Theresa. El único problema es que me he dado cuenta de que hoy también tenemos en el diario, tendría que estar por aquí, a vuestro servicio, mi señora, tenemos que conseguir el vino para Lady Stephanie. Y tenemos, para hacerlo tenemos que ganar el concurso de tiro con arco, que es hoy. Entonces vamos a hacer primero esto del tiro con arco y después vendremos a hablar con Teresa, para que nos cuente su historia. Lo ideal sería ahora aprovechar que estamos en el molino para hablar con ella, pero me da miedo hacerlo de la historia y que se nos pase lo del tiro con arco. Entonces no quiero correr riesgos. Haremos primero lo del tiro con arco. Intentaremos asegurar que tenemos el vino para Stephanie y después ya vendremos a hablar con Theresa. Bueno, el concurso de tiro con arco tiene lugar en el campo donde ya vencimos a Capon. Así que confiemos en tener la misma habilidad. Aquí voy cargado, pero no sé por qué. ¿Por qué voy tan cargado? Vale, aquí nada. Llevo 4 kilos de más. Vale, supongo que al llevo armaduras más pesadas, entonces aún no tengo bastante fuerza como para poder soportarlas. Vale, pues cuando subamos el nivel de fuerza, lo siguiente será pillar ya la habilidad de Mula 2, que es precisamente para eso, para poder cargar más peso. Entonces ya podremos llevar armaduras pues con más soltura. Vale, la entrada al campo de tiro tendría que estar por aquí. Bueno, mira, ahí tenemos a Capon otra vez. How are you, Henry? No quiero hablar con él, no sea que nos... De hecho, veo que este hombre también nos tiene una misión. Bueno, vamos a lo del campo de tiro primero. Aunque no veo que haya... A ver, ¿estamos en el lugar correcto? Sí, es aquí. Vale, supongo que tenemos que hablar con el maestro. Vale, lo que voy a hacer antes de hablar con él es tomarme el brebaje de arquero para tener mejor habilidad. Y a ver, tenemos... usaremos las flechas comunes. Vale, brebaje de arquero, listo. Veamos, maestro arquero. God save you, good night. What can I do for you? Barril de... I've heard there's a contest happening, and that the prize is a keg of fine wine. That's true. I bought the finest wine to be had in the province. I'd like to take part. Do you know the rules?
A ver, que nos las cuente. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point, the white ring 2, and the bullseye 3. Whoever finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever has the most points wins. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better archers you shoot against, the higher the stakes. All right, that seems straightforward. Just one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never aim or shoot at anything but the target. Otherwise you're out. Got it? Got it. Splendid, here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Goodbye. Vale, no sé cuántas flechas tenemos que disparar. 13, ok. Pues será mejor darnos prisa, ya que el que acabe antes consigue los 3 puntos extra. Mierda, he fallado. Ah, me están apalizando. Joder, ¿cómo puede ser que sea tan malo, tío? Y eso que llevo el brebaje. Bueno, le hemos dado en el blanco, menos mal. Guau, el viejo Rook nos está apalizando. Vale, 3 puntos. Ah, nos acercamos. No, qué mal. Vamos, Henry, no me falles. Bien, ese ha sido un tirazo. Mierda, ahí he fallado un poco. $25. Creo que he ganado. Sí. Uf, bueno, ha sido durillo, ¿eh? Pero al principio he empezado fatal, pero después he remontado. Vale, a ver si con esto tengo el vino o hay que... No, parece que la gente se va, así que... Hora de recoger nuestro premio. And here, as promised, a cask of the finest wine in the province. Thank you. Perfecto, pues tenemos el vino para Stephanie. Aunque bueno, íbamos un poco topados gracias al brebaje. Vamos a ver, vino para Stephanie, perfecto. Pero en fin, hemos ganado, es lo que cuenta. Y como no quería perder... no quería perderme el concurso, porque si no a lo mejor el vino lo tenemos que robar de algún sitio. Y bueno, creo que ya estamos robando ya demasiadas cosas. Así que esta vez lo hemos ganado limpiamente. En fin, pues vamos a hacer lo que tenía planeado, que es ir a hablar con Theresa y que nos cuente su historia para activar el DLC. Que aparte también, bueno, hemos subido la habilidad con el arco. La verdad es que el arco se me está dando bastante bien. Y eso que la primera vez que jugué me iba fatal. Pero no sé, ¿será que ya le tengo tomado el pulso? Así que a lo mejor en esta partida uso más el arco de lo que lo usé la otra vez. Vale, vamos a ver, ¿dónde está Theresa?
Vale, parece un buen sitio para que nos cuente su historia. Look at the state you're in. No sé de qué te ríes, pero bueno. Vamos a ver cómo conseguisteis salvaros. What actually happened to you in Skalice? I mean, during the attack and... well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? I do. All right, then. Así It was a day también... like any other. Another ordinary day in my ordinary life. Así también volvemos a ver cómo era Skalice y bueno, vemos las cosas desde otro ángulo. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Oh, look at you. Es el mismo perro Aren't you a nice boy? I wanted to que get hay my chores done before the Ratai. rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Dinka. I'd better get it all done before Papa is up. Vale, en teoría se gana un trofeo si no haces estas tareas. Y como ya las hice la otra vez, esta vez no las... A ver, hablar al perro. Comida, alabanza, buscar quieto, otras órdenes. Good fella. That's my Bueno. boy. Vamos a ver un segundo. Ahora aquí estoy jugando como Theresa, así que todo lo que tengo con Henry pues no está. Diario, limpiar el jardín de malas hierbas, conseguir comida para gallinas, echar de comida a buhonero. Lo que no sé es si no haces las tareas, porque sé que si no haces las tareas te dan un trofeo, lo que si no las hago no sé qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor con dejar pasar el tiempo basta. Vamos a ver. No puedes retrasarte, no hay tiempo que perder. Lo que no sé si a lo mejor las que no debo hacer son las opcionales para conseguir... No, es que me dice... Bueno, podemos probar de ir hasta Skalice, a ver qué ocurre. Creo que cuando escapamos con Henry... Creo que vinimos por este camino, que fuimos justo a parar a este molino, que es donde estaba Theresa, que ahuyentamos a los cumanos que había ahí. Entonces, siguiendo este camino deberíamos poder llegar al castillo. Vamos a ver qué ocurre si lo hacemos. Vale, de momento ya me han cancelado una, me han cancelado otra. Hablar con vuestro padre. Vale, en principio no he hecho las tareas, así que esto debería haberme dado el trofeo, pero bueno, no sé si ha aparecido o no. Rutina cotidiana.
Es que no sé si también debo ignorarlo. Porque no he visto aparecer el trofeo, entonces... No sé si también puedo pasar de mi padre. O sea, del padre de Teresa, vamos a ver. A ver, quiero seguir explorando. Por ahí se ve mucho humo. Y eso que ahora Skalice no está invadida ni saqueada. O bueno, a lo mejor tengo que hablar con el padre de Teresa para que salte el trofeo, ya que, no sé, a lo mejor nos mete bulla por no haber hecho las tareas. Bueno, esta es la puerta por la que escapamos con Henry. Y aquí tenemos el castillo de Sirratzik. Otra vez hemos viajado hacia atrás en el tiempo. Estamos recordando lo que vivió Teresa, así que todo esto es, bueno, como estaba antes. Vale, están los dos guardias de la puerta, que no nos van a dejar pasar. Aquí está la herrería donde estaba Henry. Aunque no veo que haya nadie por aquí. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a ir a hablar con el padre de Teresa para avanzar la historia. Yo creo que el trofeo no me lo ha indicado, pero debería haberlo ganado. Así que a ver qué nos dice o qué tenemos que hacer. A ver, Teresa, gracias. Estaba aquí tropezando. Vale, pues vamos a volver a bajar la montaña. Y lo que no sé es qué es ese humo de allí. O sea, aún no puede ser las hordas invasoras, así que... Es posible que sea de las minas. Lo que no sé muy bien por qué. Porque... O sea, en las minas no sé... O sea, sí que se extrae a lo mejor aire viciado, pero de ahí a que genere este humo, no sé, parece un humo de fuego, no de... Bueno, de otro origen. A pesar de no haberle dado de comer, nuestro perro nos está siguiendo, así que... Anda, aquí hay otro caballo. Pero no podemos montarlo. A ver, ¿dónde está? Vale, está ahí. Theresa, come here. Ya va, tranquilidad. What do you need, Papa? Where have you been slacking off? The hens haven't been fed. They won't lay if they're hungry, you know. The garden's not weeded. I told you yesterday to do it. You could at least take care of that poor dumb mutt. Look at him, how he's starving. Do I have to do everything myself at my age? Sorry. I was outside and I forgot myself somehow. And what were you doing outside at that time of the morning? Now, don't tell me. Enough of your nonsense. Better run to the forge and get those nails. They ought to be ready by now. Here, take this coin and run along. All right, Papa. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and he should be at the mine already. You ought to follow Stibor's example. The pair of you. I don't have to push him to go to work. Well, at least you're not as bad as that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. No sé si es
Vamos a Aye, decir he's este. an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zabishek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Theresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. A ver. No me lo queréis decir A ahora. surprise, Pa? Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. Bueno, he perdido reputación. Pero, o sea, creo que el Bishek este es el que atacó a Henry en Skalice. Entonces, por eso he dicho lo de que es un flojo. A ver qué hay por aquí. Cachiporra, piel... Bueno, no sé si me hará falta una cachiporra. Este baúl no puedo abrirlo. Y aquí solo hay comida. Ah, espera. Perdón, botón equivocado. Voy a coger un trozo de carne y se lo voy a dar al perro. A ver, ¿dónde está perrito? Mira, aquí está el perro. Look what I've got for you. You'll love this. Trozo de carne. Bueno, el perro ya ha comido. A ver, ¿este hombre quién es? Stibor, no. Stibor es justamente con el que no tengo que hablar. Tengo que hablar con Samuel. Creo, no sé si estará en el piso de arriba. Ah, aquí está la escalera. Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There'll be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing'll happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Wow, menudo inútil. A ver, aquí tenemos, wow, un montón de groshens. No sé si llevarme, por si acaso, poción de Lázaro, poción de Pardo. Y también creo que cogeré algo de comida, por si acaso es un día largo. Cojo las manzanas, que siempre vienen bien. Pan, queso. Y me llevaré otro trozo. No, me llevaré los 2 trozos de carne, por si tengo que dar de comer al perro. Vale, uno hecho. Falta Bishek y conseguir los clavos. A ver, ¿dónde está Bishek? Vale, creo que es este de aquí. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either.
Y... Es que así no le voy a intimidar. Vamos a ver si así. Paul's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Muy bien, nos faltan los clavos. Ya hemos ido antes por ahí, iremos por aquí. O sea, tenemos que ir justo a la herrería de Henry. Bueno, más bien del padre de Henry. Que Henry también es un poco como estos dos, no es que se mate a trabajar precisamente. O al menos antes de que tomáramos el control de él, no es que lo hiciera. Vale, con el perro le puedo decir que ataque. Puedo decirle que ataque a la gente. Obviamente estos son aliados, así que no voy a hacerlo. You should talk. All you have is what falls from your master's table. Ha! Look at you! Thin as a rake from never having a decent meal, and still bloated from nothing but pride. At least I... A ver qué está pasando. What are you two quarrelling about here, for the love of God? This pipsqueak here claims studying is as hard a job as working in the stables. I most certainly did not, because study is of course much harder work than mucking out a bit of horse manure. See? That's what I'm talking about, and yet it's as clear as day. Hang on, what's as clear as day? That study is as hard as mucking out stables, if not harder. A man who doesn't work with his hands is an idler, and a good for nothing. Am I wrong? Sí. A ver, pero vamos a I'd like to decir ask you a couple of questions before answering. que hace un erudito en Skalice. You're a scholar. What are you doing in Skalice? I'm on my way to Sasau with letters. This ingrate here is stabling my horse overnight before I continue my journey. Ah, yo pensaba que el erudito era el otro, por cómo iba vestido. What does your work involve, student? I'm no student, but a baccalaureus, having completed the trivium of the Faculty of Liberal Arts in the University of Prague. Grammar, rhetoric, and dialectics are my work, while this yokel wouldn't be capable even of learning Latin. Father arranged that I will serve as a teacher in Kuttenberg for 2 years, before returning to the university to attend the quadrivium. To teach and be taught, that is real work. You serve Sir Radzig at the castle, don't you, Master Groom? Aye, and Sir Radzig is very pleased with my work. I can be rightly proud of what I do, and I bring home a nice wage too. The children are fed, and the wife can buy herself a nice scarf from time to time. I'm satisfied with my lot. How many people can say that? What's so hard about your job, Master Groom? That's real work. Not like this parasite here does. On my feet from dawn till dusk, feeding, mucking out, grooming. By evening, I'm dead on my feet. I'm doing something real, see? Something that makes sense. Horses are needed for work, for the lords, for riding out, even in times of war. And someone has to care for those horses. All this good-for-nothing can do is mouth off. But he'd never be able to do a real job. That's all I need to know. A ver, es que es difícil. No sé si tomar la decisión salomónica. Estoy entre esta y esta. Pero es que tomar la decisión salomónica es un poco... Hombre, yo creo que trabajar en los establos es mucho más duro que estudiar. Y eso que yo he estudiado, pero... Vamos a The decir... groom is right. Study is certainly a noble thing, but it isn't really work. That's obvious.
I might have known an ignorant village wench would take the side of a dung grubber. Pah! Don't pay any attention to that beggar, lass. I'm glad we both see things the same way. A burst lip is what he needs to put a stop to his stuck-up nonsense. How are you, Bueno. Theresa? En realidad esto no tiene ningún efecto, pero este tipo de discusiones... Bueno, más adelante sí que a lo mejor tenemos que resolver alguna en la que sí que nos juguemos algo. Entonces, bueno, sirve como entrenamiento. Aunque lo dicho, aquí no hemos tenido consecuencias. Vamos a ver, minero. Este parece un mercader. Un buhonero de ungüentos. A ver, ¿qué es esto? How are you? Necesito una cura. ¿Por qué necesito una cura? A ver, aquí tiene linimento, poción. Uf, son carísimas. No tengo snap redentor, ¿no? Tendría que comprar snaps, pero... Ah, solo tengo 94. Bueno, tal vez después. Pero sí que nos vendría bien algún snaps, no sea que las cosas se compliquen en algún momento. Bueno, en realidad ya sabemos que las cosas se van a complicar, lo que no sabemos es cuándo. Vamos a ver. Tenemos la herrería. Hemos entrado por la puerta, no sé si es la puerta principal, pero una de las puertas... Ah, mira, aquí es donde no sé si fue en el primer o el segundo episodio, atacamos al que hablaba mal del rey Wenceslao, le atacamos la casa con esta pila de mierda. Es el tudesco. A ver qué nos cuenta. ¿Qué hay de nuevo? What's new in the village? There's to be a dance this evening. Again. Can we not find some other way to enjoy ourselves for a change? Harvest festival, Pentecost festival, dances, church, and dances again. What else would we do for fun? I heard they have combat tournaments in Rattay sometimes. The men put on shining armour, and folk can watch them battering each other. That must be lovely to watch. Why can't we have something like that once in a while? After all, Sir Radzig is the royal headsman. But for a tournament, you need knights. We don't have enough here in Skalice. Ah, but Sir Hanish's tourney in Rattay is even for commoners. Even our fellas could enroll there. Oh my god, don't say that too loud. I can just imagine how my brothers would be tripping over each other to enroll. They wouldn't be the only ones, would they? How about that Henry? He's always waving that wooden sword around like you'll think he was getting ready to go on crusade. But there's an interesting thought now. Which of our fellas do you think would win? Yo creo que Fritz es el más bestia. I think Fritz would win. Whenever there's a brawl at the tavern, he's always the last one standing. Aye, because his head's made of solid bone. Anyway, enough about tourneys. I must be on my way. Take care. Veamos, tenemos ahí el castillo, la herrería es ese edificio. Tengo que intentar, es que no me acuerdo de cómo era Skalice, estuvimos muy poco tiempo aquí. Mira, aquí tenemos al carbonero. Bueno, pone el lugareño, pero juraría que es el carbonero con el que a Henry le compramos carbón. Ah, mira, ayudante del carbonero. Aquí un apostador. Pero no es tiempo de jugar a los dados ahora mismo. Tenemos la taberna. Por aquí estaría la novia de Adam. No sé quién es. No me acuerdo quién es Adam. Por aquí estaría la novia de Henry. Tenemos los mercaderes.
God save Theresa. Si pudiera comprar un Snapchat barato. God be with you, Theresa. Vale, con Adam no puedo hablar. A ver el tabernero, a ver si tiene un snaps. Bueno, posadero. No me deja hablar. Basura. No, este de aquí es el carbonero, creo. Pues no, mozo. Ah, es el de antes, ¿no? Sí, es el de antes. Bianca, la novia de Henry. Me está barrando el paso. A ver qué nos cuenta Bianca. A ver, hablemos de negocios. LOL, snaps, a ver si tiene un snaps. Vida en la taberna. Sobre la bebida y el alcoholismo. Ah, me lo vende más caro incluso. Bianca, que quiero hablar. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh, playing around with wooden swords again? Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalice is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Vale, pues tenemos una misión misteriosa con Bianca, pero como el tiempo se nos echa encima, creo que lo dejaremos aquí. Y bueno, espero que os haya gustado este giro de guión. Hemos pasado de jugar con Henry a jugar con Theresa y estamos, bueno, atrás en el tiempo, estamos donde empezamos. Y bueno, es la historia de qué hacía Theresa en Skalice y bueno, cómo lo vivió ella, bueno, todo el ataque y el asalto. Así que en los próximos vídeos pues vamos a estar encarnando a Theresa hasta que acabe de contarnos su historia. En fin, lo dejamos aquí y continuamos como siempre en el próximo vídeo. Así que hasta pronto.